Como muchos países, históricamente, Japón aprovechó sus ríos para la dotación de servicios de agua potable, saneamiento, agua para la industria, agricultura y transporte. Como resultado, las principales ciudades se desarrollaron alrededor de ríos y sus desembocaduras. Japón está ubicado dentro de la región monzónica de Asia. Las precipitaciones anuales son de aproximadamente 1.700 milímetros. Este valor duplica el promedio mundial. Las precipitaciones incrementan entre los meses de junio y octubre, que corresponde al periodo de lluvias y tifones. En este periodo, la ocurrencia de desbordes de ríos es alta. Con el desarrollo económico, se acentuó la migración rural hacia las zonas urbanas. La extensión territorial de Japón es pequeña y es un país de geografía montañosa. Una gran porción de la población se encuentra en planicies que representan apenas el 30% del territorio. Estas imágenes muestran la evolución de la mancha urbana en Tokio, capital de Japón. Las tres mayores áreas metropolitanas de Japón se hallan a una altura por debajo de 0 metros en referencia al nivel del mar. El 50% de la población y el 75% de los activos de Japón se concentran en zonas propensas a inundaciones. Las ciudades se desarrollan aún en zonas con alto riesgo de inundaciones. La topografía muestra diversos niveles de relieve y los ríos en Japón se caracterizan por ser de grandes pendientes. La distancia entre la cabecera de la cuenca y la desembocadura del río es corta. Las lluvias pueden incrementar rápidamente el caudal, haciendo que alcance niveles alarmantes en corto tiempo. El río Tone conforma la más grande cuenca de Japón. Su caudal durante las inundaciones incrementa en 100 veces su caudal normal, es decir, 4 veces mayor al caudal del río Danubio y 3 veces mayor al caudal del río Mississippi. Los ríos de Japón ocasionan inundaciones de manera súbita y masiva a medida que avanzan su recorrido hacia zonas más bajas. Con el crecimiento de la mancha urbana, se acentuaron las necesidades de desarrollar medidas contra los riesgos de inundaciones para garantizar el desarrollo sostenible de las áreas metropolitanas. Bajo este contexto, inició la gestión integral de cuencas en Japón. Se promulgó leyes que establecen claramente las responsabilidades de los administradores fluviales, quienes realizan el mantenimiento diario, manejo de inundaciones, aprovechamiento del agua y cuidado del medio ambiente. El punto de inflexión para la prevención de desastres en Japón fue el tifón Bera del año 1959, que dejó un saldo de más de 5.000 personas fallecidas. La inversión para la reducción de riesgos y de desastres permitió reducir la pérdida de vidas humanas drásticamente en los últimos 50 años. Estas medidas también contribuyeron al crecimiento económico. Los ríos pueden ocasionar diferentes tipos de inundación según la topografía y el clima. Para garantizar un manejo eficiente y efectivo, es necesario elaborar planes de manejo de cuenca considerando las características de cada río. Los planes de gestión de cuencas son conformados por planes de control de inundaciones, planes de aprovechamiento de agua y planes de conservación ambiental. A continuación, veamos el proceso de formulación del plan de control de inundaciones. Este es el proceso de formulación de un plan de control de inundaciones. El plan de control de inundaciones calcula el volumen de precipitación que fluirá hacia los ríos. Posteriormente considera la forma de equilibrar el caudal con el fin de garantizar la seguridad. Se determina la escala de un plan de control de inundaciones y las metas de los trabajos de mantenimiento fluvial según la población, activos, importancia de la cuenca y daños por desastres. El caudal y el nivel del río cambian de acuerdo a la topografía, tamaño de la cuenca, además de la cantidad, forma y duración de la precipitación. El análisis del escurrimiento del agua de la lluvia se realiza mediante la verificación de la capacidad de descarga y estado de uso de suelos. Se usa datos pluviométricos históricos, nivel de agua y rastros de inundaciones
para finalmente realizar la conversión de datos de precipitación en datos de caudal mediante la aplicación de modelo de escurrimiento. La aplicación del modelo es importante para pronosticar niveles de caudales. La acumulación de datos históricos y la confiabilidad de estos son cruciales en la construcción de un buen modelo. Este es un hidrógrafo. Indica la variación del caudal en el tiempo, desde el inicio hasta el final de la lluvia. El hidrógrafo es empleado como base para la planificación y muestra la inundación base. El caudal máximo es la descarga máxima en la inundación base. Los administradores fluviales realizan la distribución del caudal de la inundación base entre represas, reservorios y ríos, para determinar el caudal de inundación del diseño en las medidas estructurales. En base al caudal de inundación de diseño, se formulan proyectos de terraplenado y dragado. Es importante que el plan considere elementos a largo plazo, como el uso de suelos y mantenimiento de instalaciones. La gestión de cuencas requiere de tiempo y presupuesto. Con el fin de realizar una gestión eficiente y efectiva, se debe formular directrices para la gestión de cuencas a largo plazo, para luego establecer metas a mediano plazo coherentes a estas directrices. A julio de 2018, las 109 cuencas hidrográficas administradas por el Gobierno Nacional cuentan con directrices básicas para la gestión de cuencas. 98% de las cuencas hidrográficas cuentan con planes de gestión de cuenca de mediano plazo. La gestión de cuencas distribuye el presupuesto de manera equilibrada para todo el territorio japonés. Considera de manera integral el estado de avance de proyectos, las características regionales y las tendencias de ocurrencia de desastres. Por ejemplo, el río Ishikari en Hokkaido registró numerosas inundaciones por tifones que causó grandes daños. Como resultado de la implementación progresiva de medidas de prevención, se logró reducir los daños causados por tifones y tormentas de escalas similares de los últimos 50 años. Para las medidas preventivas de control de inundaciones, es importante la inversión antes de la ocurrencia del desastre. Esta práctica hace posible mitigar los daños que en montos superará múltiples veces el valor invertido en prevención. Las medidas de control de inundaciones no pueden ser desarrolladas de la noche a la mañana. Por ello, es importante comprender la importancia de estas medidas y, mediante procedimientos adecuados, implementarlas de manera apropiada. El primer y más importante paso para el desarrollo de medidas de control de inundaciones es la formulación de un plan basado en datos. El control de inundaciones implica la creación de una infraestructura para el desarrollo económico de un país. Por ello, en lugar de entrar en pánico a la ocurrencia de un desastre, se debe realizar inversiones para la prevención de desastres. Debido a la ocurrencia de desastres extremos en los años recientes, es necesario reflexionar sobre nuestras acciones a futuro. Caso contrario, nuestras acciones no se adaptarán a la realidad. Aunque se desarrollen medidas de prevención y mitigación, pueden ocurrir desastres naturales que sobrepasen la escala de diseño de un proyecto. Si bien no es posible controlar la ocurrencia de fenómenos naturales como terremotos o tifones, es posible controlar los riesgos y mitigar los daños mediante el mejoramiento de las capacidades de atención. JICA realiza asistencia para el mejoramiento de capacidades de atención de desastre en cada etapa del ciclo de gestión de desastres, compuesto por prevención y mitigación, respuesta de emergencia y rehabilitación y reconstrucción. En desastres de gran magnitud, las unidades operativas de la mayoría de los ministerios son movilizados para dar servicio de rescate y protección. La rehabilitación de infraestructura está a cargo del Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo,
en coordinación con los gobiernos locales. Este ministerio cuenta con oficinas regionales en todo Japón. Una de las oficinas es la Dirección de Desarrollo Regional de Kanto, cuya jurisdicción abarca 9 prefecturas y administra 8 cuencas con 104 ríos. Las direcciones regionales están a cargo de las obras y administración de ríos. Veamos en ejemplo un desastre real para saber cómo funciona la atención de emergencias en Japón. Las lluvias torrenciales en las regiones de Kanto y Tohoku registraron precipitaciones máximas históricas, ocasionando la inundación de 61 ríos y colapso de terraplenes en 19 ríos. Uno de estos ríos fue el río Kinu. El río Kinu tiene como afluente la laguna de Kinugawa, ubicada en el monte de la ciudad de Nikko, prefectura de Tochigi, a una elevación de 2.040 metros. El río Kinu es un río de primera clase administrado por el gobierno nacional y tiene una longitud de 177 kilómetros. La superficie de cuenca es de 1.761 kilómetros cuadrados. Los proyectos a gran escala para el control de inundaciones del río Kinu fueron iniciados hace más de 100 años. En el año 1900, el gobierno formuló el Plan de Renovación del río Tone, que incorpora el Plan de Control de Inundación para el río Kinu. En base al Plan de Renovación, se reconstruyeron 3 represas aguas arriba sobre el río Kinu. Paralelamente se realizó la renovación del río Kinu, implementando proyectos de mejoramiento y control de inundaciones. En 1980, con la actualización del Plan de Renovación del río Tone, se inició la construcción de la represa del río Yunishi para garantizar una mayor capacidad de control de inundaciones en la cuenca del río Kinu. La represa fue inaugurada en el año 2012. Lluvias torrenciales azotaron las regiones de Kanto y Tohoku entre el 9 y el 11 de septiembre del 2015. Como efecto de la alta ocurrencia de tifones, se creó una zona de precipitación lineal que provoca precipitaciones consecutivas en zonas específicas. ...8 de septiembre 1500... La Dirección de Desarrollo Regional de Kanto instala el Centro de Operaciones para la Atención de Desastres por Vientos e Inundaciones. Según un plan establecido previamente, se declara el estado de atención y se prepara para el inminente desastre. 9 de septiembre, 13:30. Declaratoria del estado de alerta. 9 de septiembre, 22:54. El director de la oficina de campo de Río Shimodate toma contacto con el alcalde de la ciudad de Yoso. En caso de existir riesgos de inundación, el Ministerio de Territorio, como administrador del río, provee información y pronóstico sobre el nivel de río a los gobiernos locales ubicados sobre la cuenca. En caso de emergencia, el Ministerio de Territorio provee información directamente al alcalde para apoyar la toma de decisiones sobre la evacuación. En base a la información facilitada, la ciudad de Yoso instala su centro de operaciones para iniciar la atención de emergencias. 10 de septiembre, 00:20. La Agencia Meteorológica del Japón emitió una alarma especial para casos de alto riesgo de ocurrencias de desastres mayores, dirigido a la prefectura de Tochigi. 7 horas después, el alarma se extiende a la prefectura de Ibaraki. 2:20, la ciudad de Yoso emitió la orden de evacuación para algunas zonas del municipio. 4:50, la Dirección de Desarrollo Regional de Kanto envió escuadrones para la atención de emergencias equipados con bombas de drenaje e iluminación. Se dio la orden de preparación para iniciar la tarea de atención de emergencias. 10 de septiembre,
12:50. En la ciudad de Yoso, el terraplén del río Kinu colapsó. El nivel del río registró su máximo nivel, alcanzando los 8,06 metros, y superó el nivel de inundación previsto en el diseño por 70 centímetros. Además del colapso del terraplén, hubo otros daños a lo largo del río Kinu, incluyendo 7 rebalses y 23 filtraciones. Inmediatamente se instaló el Centro de Operaciones para la Atención de Emergencias en el Ministerio de Territorio. La primera reunión inició 55 minutos después del colapso y el ministro instruyó la identificación rápida de daños y una recuperación temprana. Nueve horas después del colapso, la Dirección de Desarrollo Regional de Kanto inició rápidamente las obras de recuperación de emergencia. Se priorizó la recuperación para estar preparados para el siguiente desastre y además para hacer posible el retorno de la población evacuada. El señor Moriyoshi Tsutsumi fue la persona que dirigió los trabajos en sitio. La gran diferencia entre las obras de recuperación en tiempos normales y en tiempos de emergencia es la no existencia de diseño ni planos. Las obras de recuperación se iniciaron utilizando bosquejos trazados a mano, elaborados en base a información disponible y experiencias pasadas. Primero se construyó el terraplén temporal, luego realizamos las obras de refuerzo para prepararnos y evitar infiltraciones futuras. 9 horas después del colapso se dio inicio a las obras y se trabajó 24 horas por día. Como resultado, se concluyó la construcción de un terraplén temporal de 200 metros de longitud en 6 días. Posteriormente, se ejecutó obras de refuerzo con bloques de hormigón y planchas de acero. Las obras de recuperación de emergencia concluyeron a los 14 días luego del desastre. Las reuniones debían ser cortas y las decisiones rápidas. Fue un reto que puso a prueba las capacidades de los ingenieros civiles. Uno de los factores clave para una recuperación rápida fue la velocidad de la respuesta inicial. La Federación Japonesa de Empresas Constructoras respondió rápidamente al requerimiento de la Dirección de Desarrollo Regional de Kanto. 48 empresas trabajaron en coordinación en las obras de recuperación. La previa suscripción de convenios con organizaciones de empresas constructoras y la realización de simulacros nos permitió dar una respuesta óptima. La existencia de estaciones para la prevención de desastres fluviales nos dio una gran ventaja. Estas estaciones almacenan insumos necesarios para la atención de emergencias: tierra, arena, bloques, planchas de acero y otros. Durante estas inundaciones, 3 estaciones suministraron los materiales necesarios. Existen 136 estaciones de prevención de desastres fluviales en todo el territorio de Japón. No hubo accidentes. Hubo un gran movimiento de maquinaria pesada, como grúas. Cualquier accidente que involucre maquinaria pesada puede paralizar la obra. Todo el equipo humano dio un trabajo de mucha concentración durante 2 semanas. A la conclusión de las obras se levantó la orden y la recomendación de evacuación. El señor Tsutsumi recuerda lo más importante del trabajo en la zona de desastre. Velocidad, con un enfoque positivo y proactivo. Esto es muy importante. La preocupación excesiva por los detalles mata el tiempo. Además, al inicio de las obras teníamos definido el procedimiento de manera general. No importa si maquinaria pesada, insumos o mano de obra llegan a sobrar. Lo peor que puede suceder es volver a movilizar recursos humanos de manera adicional para gestionar materiales faltantes. Inmediatamente después de la ocurrencia del desastre, se reunió la Fuerza de Control Técnico de Emergencias, Tech Force, compuesta por 2.400 personas de todo el país. La Tech Force fue creada en 2008
y está compuesta por funcionarios del Ministerio de Territorio. Su objetivo es identificar de manera temprana los daños, implementar de manera fluida y rápida el apoyo técnico requerido para la prevención de la propagación de daños y rehabilitar inmediatamente las zonas afectadas por desastres. Aproximadamente 9.700 funcionarios del Ministerio de Territorio a nivel nacional están registrados como miembros del Tech Force y están preparados para responder inmediatamente. La Tech Force de todo el Japón se reunió en la Dirección de Desarrollo Regional de Kanto y desarrolló actividades de drenaje para solucionar los daños por inundación. Además, implementó estudios para identificar el estado de daños. La persona que dirigió las actividades fue el señor Yatsuki, de la Dirección de Desarrollo Regional de Kanto. Mi misión fue gestionar de manera efectiva el personal y la maquinaria para un máximo rendimiento. Por ello, las funciones más importantes fueron el establecimiento de un sistema general y su gestión. La Dirección de Desarrollo Regional de Kanto envió personal de comunicación a 23 municipios con el fin de identificar las necesidades de apoyo en las zonas afectadas. Ellos también trabajaron en la coordinación fluida con los municipios. La Dirección de Desarrollo Regional de Kanto del Ministerio de Territorio y los municipios afectados desarrollaron las actividades de rehabilitación con trabajos de 24 horas cada día. Todos están en alerta y enérgicos en momentos de emergencia, pero este estado de ánimo no se puede mantener por más de 2 semanas. Es necesario establecer turnos y distribución de roles para mantener la intensidad de las labores. En la ciudad de Yoso, el área de inundación alcanzó 1/3 de la ciudad, 40 kilómetros cuadrados. 5.000 viviendas fueron total o parcialmente destruidas. Muchos residentes quedaron aislados por no haber podido evacuar oportunamente y 4.300 personas tuvieron que ser rescatadas. Existen 4 represas aguas arriba sobre el río Kinú. Con el desastre se reconoció la importancia del rol que desempeñan las represas. La Oficina de Administración Integral de Represas del río Kinú, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Regional de Kanto, intentó reducir el caudal de aguas abajo mediante la operación coordinada de las 4 represas. Alrededor de las 0:00 horas del 10 de septiembre, esta oficina toma una decisión importante. De acuerdo al pronóstico de precipitaciones, la represa Kawaji rebalsaría en 3 o 4 horas, afectando terriblemente a la población aguas abajo. Por ello, decidimos detener la descarga de la represa Kawamata. Al detener la descarga aguas arriba, podríamos mantener la capacidad de la represa Kawaji. El caudal entrante a la represa Ikari también alcanzó niveles históricos y se continuó la regulación del caudal en coordinación con la represa Yunijigawa, aguas arriba. Como resultado, las 4 represas lograron retener un total de 100 millones de metros cúbicos de agua, valor superior a la capacidad de diseño. Como resultado de las verificaciones realizadas post-desastre, se identificó el rol vital de las 4 represas que se traduce en la reducción del nivel aguas abajo del río Kinú, reducción del volumen de inundación a 2/3, reducción de superficie inundada a 1/3 y reducción de viviendas inundadas a la mitad. Nosotros monitoreamos, realizamos mantenimiento y operamos las represas durante 24 horas, los 365 días del año. Como resultado de la implementación gradual de medidas estructurales, la seguridad ante inundaciones en Japón mejoró progresivamente. Sin embargo, el subestimar la fuerza de la naturaleza provocó demoras en la evacuación,
y 4.300 personas tuvieron que ser rescatadas. En diciembre de 2015, el gobierno de Japón formuló la Visión Estratégica para la reestructuración de una sociedad con conciencia para la prevención de desastres de inundaciones, con el fin de difundir las lecciones aprendidas del desastre en el río Kinú. Este es un esfuerzo que tiene como objetivo la introducción de medidas estructurales para la gestión de riesgos con el fin de mitigar los daños en caso de inundaciones, la corresponsabilidad de medidas no estructurales efectivas con la participación de la población. La Oficina de Campo del río Shimodate implementa el proyecto de medidas de emergencia en el río Kinú, con el objetivo de desarrollar obras fluviales, además de formar y extender la conciencia para la prevención de desastres e inundaciones. Esta es una medida de emergencia para el control de inundaciones, donde participan el Gobierno Nacional, la Prefectura de Ibaraki y 7 municipios ubicados aguas abajo sobre el río Kinú. La idea es reunir al Gobierno Nacional, la Prefectura y los municipios. Nosotros nos encargamos de las medidas estructurales y los gobiernos locales de las medidas no estructurales. Queremos reducir los daños por inundaciones en coordinación con todos los actores. Para iniciar rápidamente los trabajos de recuperación post-desastre, Japón establece un régimen presupuestario para la recuperación post-desastre. El proyecto de medidas de emergencia Río Kinú, mediante el sistema de proyecto de recuperación de desastres fluviales, no únicamente atiende emergencias de colapso, rebalse y fuga, sino también realiza obras de elevación y ampliación de terraplén y dragado de 44,3 kilómetros del río Kinú, todo con un plan de ejecución a ser completado hasta el año 2020. El costo total de las obras alcanzan los $600 millones. Definimos un listado de medidas para la prevención de desastres recurrentes para los siguientes 5 años. Los grandes desafíos son la velocidad de implementación y la reducción de costos. 8 meses después de las lluvias torrenciales en las regiones de Kanto y Tohoku, y antes de la temporada de lluvias, el 27 de mayo de 2016, concluyeron las obras de recuperación en las zonas de colapso de terraplenes. Las lluvias torrenciales causaron inundaciones que superaron todos los estándares establecidos hasta entonces. Por ello, se elevó en 1,9 metros el nuevo terraplén y alcanzó la altura de 5,4 metros. Además, se realizó la ampliación de 3 a 4 metros de la corona hasta alcanzar los 6 metros. Se implementó obras que garanticen la seguridad en caso de que se repitan este tipo de desastres. Existe la posibilidad que ocurran inundaciones que superen los límites del diseño de la obra. Para la implementación exitosa de medidas no estructurales es importante el liderazgo de la población. Para empoderar a la población, la comunicación es muy importante. Un ejemplo concreto es el proyecto Mi Línea de Acción. La Oficina de Campo del río Shimodate elaboró materiales didácticos para ser aplicados en la educación para la prevención de desastres en escuelas básicas e intermedias. El objetivo del proyecto es facilitar a cada residente su propio plan de evacuación. Es decir, ellos deben definir de manera previa las acciones que tomarían durante la aproximación del tifón, el incremento del nivel del río y ante la orden de evacuación. La meta es estar preparados ante un desastre. Queremos que los niños sean capaces de compartir sus experiencias y aprendizajes sobre el desastre. Mi Línea de Acción es un instrumento de amplia difusión y motivó la participación de muchos residentes. Con esta experiencia, tanto las autoridades como los residentes sentimos que la prevención de desastres es imprescindible para nuestro futuro. Debemos cambiar la imagen de nuestra ciudad para dejar de ser la ciudad inundada. Deseamos que en el futuro nos conozcan como la ciudad que sufrió una inundación,
pero que luego se convirtió en pionera de la prevención de desastres. Nuestros residentes iniciaron voluntariamente diversos esfuerzos para la prevención de desastres. Las personas de la región trabajan muy duro. Como administradores fluviales, nosotros debemos responder trabajando duro también. Se dice que los desastres ocurren cuando uno menos los espera. Nosotros debemos prepararnos conscientes que los desastres van a ocurrir. El gobierno nacional, los gobiernos locales y cada residente trabajan para la reducción de riesgos de desastres. Todos debemos prepararnos para el próximo desastre, fortaleciendo nuestras capacidades y practicando la filosofía de reconstruir mejor aquello que se ha destruido. JICA apoya a las medidas de control de inundaciones en países en desarrollo, aplicando los conocimientos, experiencias y tecnologías japonesas en este tema. Les presentamos un ejemplo de un proyecto de JICA en Filipinas. La zona metropolitana fue creciendo en torno a Manila, capital de Filipinas. El canal de drenaje Mangahan es una obra importante para el control de inundaciones de la zona metropolitana con alta densidad poblacional. Con el apoyo de JICA, las obras iniciaron en 1980 y en 1988 se entregó un canal de drenaje de 8,5 kilómetros de longitud. Los ríos Marikina y Pasig fluyen por la zona metropolitana de Manila, cuya población es de aproximadamente 13 millones de habitantes. Se desvió el caudal del río Marikina al lago Laguna a través del canal de drenaje Mangahan, reduciendo así la descarga hacia el río Pasig. En 2009, el canal de drenaje demostró su capacidad con la llegada del tifón Ondoy, mismo que impactó la zona metropolitana de Manila y afectó a 4,9 millones de personas. 3.000 metros cúbicos por segundo de caudal del río Marikina fueron desviados al lago Laguna a través del canal de drenaje. En el río Pasig se pudo mitigar los daños de inundaciones, permitiendo de esta manera una recuperación rápida. El canal de drenaje Mangahan aporta sustancialmente a la reducción de daños por inundaciones en la zona metropolitana. JICA continúa su cooperación para el control de inundaciones en Filipinas, a través de proyectos como el mejoramiento de los ríos Pasig y Marikina. La ciudad de Ormoc, en la isla Leyte de Filipinas. El tifón Telma de 1991 dejó el saldo de 8.000 personas fallecidas y desaparecidas. En 1996 y en 2001, JICA apoyó la implementación de proyectos de medidas para el control de inundaciones. Las comunidades continúan realizando el mantenimiento de la infraestructura y hoy, después de 20 años, esta obra sigue aportando a la mitigación de daños. JICA aportó de manera importante al desarrollo de Filipinas. JICA y el gobierno del Japón realizan un acompañamiento permanente desde el inicio hasta la conclusión de su cooperación. La capacidad del japonés de adaptar estructuras, diseños y tecnologías asegura que los proyectos respondan a las condiciones geográficas de Filipinas. Uno de ellos, el proyecto Ormoc, constituye un proyecto piloto de infraestructura para el control de inundaciones. Este se convirtió en un modelo de desarrollo para otras ciudades y el área rural. La política de construir y construir de los años dorados buscaba acelerar el desarrollo económico dando mayor importancia a la infraestructura. Nosotros consideramos necesario realizar más inversiones de control de inundaciones porque estos desastres
ocurren en todo el territorio nacional. La obligación del gobierno es desarrollar medidas en todas las regiones y no solamente en las zonas urbanas. Las medidas de control de inundaciones conducen al desarrollo económico y mejoramiento de las condiciones de vida. ¿Qué se necesita para desarrollar proyectos de control de inundaciones en cada país? Tres elementos importantes. Liderazgo del gobierno. Asignación presupuestaria como resultado del liderazgo. Capacidad de ejecución del presupuesto. Es necesario encarar un ciclo óptimo que recolecte datos históricos, planifique en base a los datos, maneje los datos, recopile datos adicionales y retroalimente estos datos a futuras planificaciones para que la siguiente planificación sea mucho mejor. Deseo que cada persona comprenda la importancia y pueda ponerlo en práctica. A través de diversos esfuerzos de cooperación internacional, JICA continuará su apoyo dirigido al mejoramiento de las capacidades de reducción del riesgo de desastres en países en vías de desarrollo.